12:21, lo dicho, queremos comenzar este martes haciéndonos eco del importante brote de tosferina que tuvimos en Guadalajara al principio de este mes, para entender qué es la tosferina, su vacunación, para saber relacionarla o compararla o diferenciarla con otras enfermedades. Recibimos hoy a Maricruz Peláez, directora de Pediatría del Hospital Quirón Salud Toledo. Bienvenida. Un placer tenerte aquí. En primer lugar, me gustaría preguntarle, doctora, hablábamos de un importante brote que hemos tenido en Guadalajara, una alerta que teníamos en Guadalajara. ¿Podemos estar ahora más tranquilos? Parece que ha bajado esa alerta, ese brote de tosferina. Ahora mismo ese brote de tosferina está controlado, pero la tosferina es endémica en el mundo y se está viendo que hay brotes continuamente. De hecho, el año pasado la incidencia fue 10 veces mayor que en años anteriores. 10 veces mayor que en años anteriores. Bueno, abrimos el teléfono 925 28 87 91. Estamos hablando de tosferina. Cualquier pregunta que quieran hacer sobre este asunto, por supuesto, esta es su casa para hacerla ahora mismo con nuestra pediatra. ¿Qué es la tosferina, doctora? Pues la tosferina es una infección respiratoria que está producida por una bacteria. La bacteria es la Bordetella pertussis y que es muy contagiosa, fundamentalmente. ¿Por qué se produce esta infección? Pues esta infección, al ser una infección respiratoria, se produce a través de las secreciones respiratorias en los contactos estrechos. Desde luego, bueno, hemos visto, por lo que hemos percibido en el brote de Guadalajara, es una infección que afecta sobre todo a menores. A ver, la infección respiratoria afecta a todas las edades. Lo que pasa es que es muy importante en menores, sobre todo en los menores de 6 meses y mucho más en los menores de 3 meses, porque son el grupo más vulnerable. Es decir, es el grupo donde la tosferina nos puede producir complicaciones importantes. También tenemos el grupo de los pacientes inmunodeprimidos, que también son un grupo vulnerable. Hay que tener o prestar mucha atención también a este grupo, por supuesto, de los inmunodeprimidos. Claro, desde que hemos conocido este brote de tosferina, este término, que igual para muchos de repente es novedoso, pues claro, nos ha saltado la alarma. ¿Y cómo diferenciamos la tosferina, por ejemplo, de la gripe o de los síntomas del COVID? Hemos hecho un cuadro, un ejemplo para que ustedes lo vean clarísimamente con la ayuda de la doctora, para entender cuáles son, no sé si, doctora, estos son los síntomas más claros que podemos tener de la tosferina. Y si hay alguno más, pues si quieres nos lo comenta. Vamos a ver, la tosferina inicialmente tiene 3 fases. Entonces, en su fase inicial, que es la fase catarral, es completamente imposible diferenciarla pues, del COVID, de un catarro común, de otra infección respiratoria, porque tiene febrícula, tiene tos, tiene conjuntivitis. Y lo que pasa es que luego ya la parte importante, que la diferencia es la parte en que empieza una tos continua, paroxística, nocturna, y que a veces produce el vómito. Y a veces produce el vómito. Sí, eso es muy típico de la tosferina. O sea, como son accesos de tos que acaban como una especie de gallo, pues el niño es muy fácil que vomite. Claro, pero ojo, pero que también es verdad, yo que tengo niños pequeños y los dos, cada vez que han estado catarrados con tos, me han terminado vomitando, eso también puede llevar a equívoco. Sí, no quiere decir que toda tos que vomiten... ¿Es un vómito espontáneo? Es un vómito con la tos. Con la tos, vale, perfecto. ¿Vale? Y luego, un tema muy importante que se pasa muchas veces de largo es que en los niños más chiquititos, en los lactantes pequeños, a veces ni siquiera hay tos y hay pausas de apnea o episodios de cianosis. Ahí pasan más desapercibidos los síntomas, pero son mucho más graves. Por eso es este grupo de edad en el que hay que prestar especial atención. Cuando dice pausas de apnea, ¿exactamente qué es? Pues una pausa de apnea es cuando el niño deja de respirar. Por las secreciones, es lo que produce. ¿Y eso cómo nos podemos dar cuenta nosotros? Porque deja de respirar, pero inmediatamente vuelve a respirar. ¿Eso cómo nos damos cuenta? A ver, nos damos cuenta porque el niño deja de respirar. No sé, pero es algo espontáneo, repentino. Pues es un niño que está malito, que está constipado, que en algunos momentos empieza con tos, pero esa tos a veces el niño no tiene fuerza suficiente para hacerla y entonces se produce una pausa de apnea. Esto pasa en lactantes pequeños, en menores de 3 meses y sobre todo en los que no están vacunados o en los que su madre no ha recibido la vacuna durante el embarazo. Bueno, se diagnostica fácilmente. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer exactamente para hacer un buen diagnóstico de tosferina? Pues lo primero que hay que hacer es tener una sospecha clínica, es decir, saber, como hemos comentado, cómo es la historia natural de la enfermedad, que tiene su fase catarral, su fase paroxística, que dura más o menos entre 6 y 12 semanas, y luego ya tiene una fase de convalecencia. Hasta que no empiezan los accesos de tos en la fase paroxística, no podemos tener sospecha clínica. Y luego, salvo que tengamos un contacto directo, a lo mejor de un paciente con un caso confirmado de tosferina.
Y una vez que lo sospechamos, se puede hacer varias pruebas de laboratorio que nos lo confirmen. Se puede hacer una PCR, se puede hacer un cultivo o se puede hacer una serología. Correcto. Lo que pasa es que es verdad que una vez hasta que no se llega al diagnóstico podemos estar esparciendo tosferina por todas partes. Claro, lo que pasa es que normalmente ya los pediatras en la consulta lo sospechamos e iniciamos el tratamiento aún a la espera a veces del diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo fundamentalmente nos sirve porque es una enfermedad de declaración obligatoria que hay que tener cuantificada y tenemos que saber en qué punto epidemiológico está la población. Bueno, pues recibimos una llamada, si le parece, doctora, nos llama Monse de Guadalajara. Buenos días, Monse. Hola, buenos días. ¿Cuál es su consulta, por favor? Pues le quería preguntar a la doctora si los que trabajamos con niños, estamos de profesores, que trabajamos además con niños pequeños, ¿sería conveniente que nos vacunáramos de la tosferina? Porque sé que aquí en Guadalajara además ha habido brote. ¿Es conveniente? Buena pregunta, sí, desde luego. Vamos a ver, los que trabajamos con niños, nosotros, por ejemplo, los pediatras también trabajamos con niños y no recibimos una dosis extra de vacunación. Está indicada la vacunación en un contacto estrecho con un paciente que esté confirmado que sea una tosferina. Entonces hay que vacunar al entorno, pero no hay que vacunar a todas las personas porque los maestros trabajan con niños, los pediatras trabajan con niños, hay fisios que trabajan con niños, o sea, hay muchos sectores de la población que trabajan con niños. Evidentemente, si hay un caso dentro de un colegio, dentro de una guardería, que sea un caso confirmado de tosferina, entonces sí que hay que hacer ahí tratamiento. Primero hay que vacunar y hay que hacer tratamiento a los contactos estrechos, que eso es la quimioprofilaxis. Perfecto, pues yo creo que ha quedado contestado. Monse, muchísimas gracias. Gracias por su consulta. Claro, al hilo de lo que estamos comentando ahora mismo, claro que hay un brote de tosferina. ¿Quién se contagia más rápidamente? ¿El adulto es más propenso a contagiarse o más propenso el compañero, el niño? A ver, se contagian por igual, porque ¿Todos? Es muy contagioso, Vale, sí. Lo que pasa es que aunque se contagien igual, no todos tienen los mismos síntomas, ni tienen la misma repercusión. Realmente en un adulto la tosferina pues no tiene especial problema, es un cuadro respiratorio, pero no tiene la importancia que tiene en un lactante. ¿Y el tratamiento sería igual exactamente para el adulto como para el joven? Sí, el tratamiento es la acitromicina, lo que varía es la dosis. Una curiosidad, y ahora vamos con el tema de la vacunación. Se está observando mucho, ahora que se está adelantando casi las semanas pasadas, parecía que estábamos en primavera. Hay muchos casos de alergias, una alergia que produce mucha mucosidad, mucha tos, que se puede confundir también con la tosferina ahora mismo. Bueno, lo que pasa es que la tosferina es una enfermedad infecciosa, con lo cual en algún momento siempre hay febrícula y no es como una alergia. La alergia puede tener esos síntomas de la congestión nasal, tiene la tos, pero no tiene fiebre, por ejemplo. Perfecto. O sea, la fiebre es un síntoma. La febrícula, sobre todo. Febrícula. ¿Y por qué dura tanto la tosferina? ¿Por qué es una enfermedad que dura tanto en el tiempo, ¿no? Pues porque realmente la bordetela produce una toxina y esta toxina produce una lesión dentro del aparato respiratorio, en una parte del aparato respiratorio, y hasta que esta lesión se regenera, pues es una enfermedad respiratoria larga, sí, es muy larga. Es muy larga porque son más o menos 1 o 2 semanas al inicio. ¿De cuánto tiempo podemos estar hablando? Pues podemos estar a lo mejor hablando de 1 mes y pico. Un mes y pico. Porque la primera fase es eso, la catarral dura a lo mejor un par de semanas, 1 o 2 semanas. La paroxística nos puede durar entre 6 y 8 semanas y luego ya la fase de convalecencia otra semanita. Es la que la llaman la enfermedad de los 100 días. Sí, es larga. Es larga. Y durante... Mira, mes o menos mes y medio, me ha salido sin saberlo. Pero una pregunta, ¿es contagiosa durante todo ese tiempo? No, contagia sobre todo en la fase catarral y en la fase paroxística, pues en las primeras semanas. Luego ya deja de ser contagiosa. Perfecto. Vamos con el tema de la vacunación, que también ha dado mucho que hablar desde que conocimos este brote, si hay que poner una vacuna de recuerdo, si no hay que ponerla, quién se tiene que vacunar exactamente. Vamos a ver, lo que es muy importante es incidir en que la vacunación es la clave para controlar la tosferina. Entonces, lo que es muy importante es la vacunación, que se habla poco en la embarazada. Entre la semana 28 y 32 de embarazo, si la madre se vacuna, el recién nacido tiene ya anticuerpos para la tosferina y esto le da protección, ¿de acuerdo? Luego está dentro del calendario vacunal y entonces se vacuna a los 2, a los 4, a los 11 meses y luego a los 6 años. Y luego un adulto que haya estado próximo a un caso confirmado de tosferina debería recibir una dosis de recuerdo.
y hay que completar los calendarios vacunales de los niños que estén cercanos a este caso confirmado, que no tengan la vacunación completa o no tengan la vacunación al día. Porque realmente si alguien puede tener riesgo es exactamente ese feto, ¿no? De las mujeres embarazadas. O sea, el feto, no el lactante. El lactante. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo perfectamente explicado. No sé si queda alguna cosa por comentar o que quiera decir, doctora. Nada, para mí es fundamental, como para todo sanitario, insistir en la importancia de la vacunación para la prevención de las infecciones, puesto que tenemos vacuna para la tosferina y es eficaz. También saber que aunque uno esté vacunado para la tosferina, tanto la inmunidad natural como la inmunidad producida por las vacunas va disminuyendo con el tiempo. O sea, que uno esté vacunado no quiere decir que vaya a estar vacunado y que los anticuerpos le duren siempre. Y en cualquier caso, ante cualquier sospecha de cualquier enfermedad que podamos sospechar, ya sea una gripe, ya sea la tosferina, etcétera, acudir a nuestro pediatra de cabecera para quedarnos tranquilos. Efectivamente. Bueno, pues ha sido un placer. Gracias por darnos un poquito de luz en lo que está sucediendo con la tosferina. De momento parece que ha bajado ese brote. Podemos estar tranquilos, entre comillas. El año pasado la incidencia fue mayor, pero hay que estar muy pendientes de si en algún momento puede llegar a nuestra vida y sobre todo protegernos y proteger al entorno que nos rodea. Ha sido un placer. Maricruz Pérez, jefa de pediatría del Hospital Quirón Salud de Toledo. Muchas gracias por haber venido. La primera vez, que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias a vosotros.